Las 17 horas con 10 minutos, amigas, amigos, gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Les invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. A partir de este momento y durante nuestra primera entrevista, usted nos podrá observar a través de YouTube y a través de Facebook. Nuestros compañeros se encuentran al frente de la transmisión en vivo y en directo. Agradecemos también la presencia del señor Andrés Icaza, vocero de la Cámara de Minería del Ecuador. Bienvenido, señor Icaza. Hay preocupación por la presencia de la minería ilegal. Nosotros tenemos alguna información acerca de que el sector minero formal ilegal que desarrolla sus actividades en el marco del cuidado ambiental, responsabilidad social y desarrollo comunitario se encuentra amenazado por actores políticos con intereses particulares en tiempos preelectorales. Es una de los peligros que se señala. Y también la minería ilegal en Ecuador, que según los conocedores deja daños incalculables en el ambiente, en la economía y en la propia industria minera del Ecuador, porque se dice que está asociada a mafias articuladas relacionadas al narcotráfico, lavado de activos, trata de personas, armas ilegales, evasión fiscal por frontera, según los entendidos en la materia. Bienvenido, señor Icaza, buenas tardes. Gracias, buenas tardes a usted, buenas tardes a nuestros amigos de cabina y sobre todo a nuestros radioescuchas, que sea un muy buen fin de semana. En efecto, todo lo que usted ha dicho es apegado a la verdad. Existe un problema serio de minería ilegal en el Ecuador, existen ciertos distritos o ciertas locaciones conocidas por las actividades de minería ilegal. Todos los ecuatorianos pudimos ver, creo que con dolor, con despecho, aquello que se vio en Buenos Aires, en el cual ustedes pues emitieron algunas noticias al respecto. Y pues en verdad empieza como una actividad desapegada a la ley, que no tiene los permisos, y termina encadenándose en una serie de actos criminales notablemente más fuerte. En el caso de Buenos Aires, el reporte del Ejército decía que pues ellos hablaban de temas de asociación ilícita, de lavado de activos, de tráfico de estupefacientes, de trata de personas, trabajo infantil. Trabajo infantil, claro. Y sobre todo hay otras cosas que sería bueno que las discutamos con usted para que nuestros radioescuchas tengan insumos y que todavía no han saltado a la luz pública. Usted mencionaba algo muy importante, que es los pasivos ambientales. Para referencia de nuestros radioescuchas, los pasivos ambientales son aquellos impactos ambientales no remediados, aquellos daños ambientales. El sector de Buenos Aires está concesionado a una compañía privada, una compañía australiana de mucho prestigio, pero obviamente esta compañía no ha podido entrar. Claro. Porque supongo que a usted le rige el sentido común, a la mayoría de la gente que nos escucha. Usted no puede exponer a mandar su ingeniero ambiental en la zona, entendiéndose el nivel de criminalidad que hay. Entonces, sale la gente de Buenos Aires, el ejército hace su trabajo. Primero, hay que entender que el ejército no puede quedarse por siempre. Claro, pero hasta ahora está. Me parece que están en un muy acertado plan de transición, ¿ya? Y ahí usted encuentra una montaña como un queso gruyere, llena de huecos. Claro. Y encuentra lo que la revista Plan B denominaba una ciudad de plástico. ¿Sí? Es decir, cientos de carpas de lona plástica o de lona donde la gente vivía. Y encuentras, claro, un montón de vertientes de aguas servidas, un montón de vertientes con químicos que son proscritos por la legislación ambiental ecuatoriana. Y te pones a pensar, bueno, ¿y quién va a pagar esto? Porque hay que remediarlo, no puedes dejarlo así. ¿Ya? ¿Y quién va a pagar esto? El concesionario no tiene por qué pagarlo, a él le invadieron. Claro. Si mañana a usted le invaden una propiedad que tiene y que le arrasan los cultivos y encima le dejan ahí regando gasolina y todo lo demás, ¿qué pasa, no? Entonces, ¿quién va a pagar esto? Va a pagar el Erario Nacional a través del Ministerio del Ambiente. Y ahí es donde viene el otro problema, ¿no? Que es lo otro que no se ha discutido sobre minería. El Ministerio del Ambiente tiene capacidad de cobrar esto. Pero la pregunta es, ¿a quién le cobra? Exacto, ¿a quién le cobra? ¿Quiénes son los ciudadanos que vivían en las ciudades de plástico? Claro. Bueno, ellos se puede saber quiénes, pero ¿quiénes se beneficiaron de todo ese trabajo ilegal que desarrollaron? Y todo lo demás que vino atrás, ¿no? No se olvide que plantas de procesamiento en esa zona no existen.
Entonces, todo ese material se iba al sur del país. Las plantas empiezan, si nos vamos de norte a sur, en Azuay, en Ponce Enríquez, y luego en la provincia del Oro, donde la historia minera pues es conocida, ¿no? Sobre todo la tradición minera de los cantones de Zaruma y Portobelo. Entonces, pero evidentemente hay un problema. ¿Quién va a pagar ese daño ambiental? ¿Quién va a remediar eso? Y hay que remediar. Sin lugar a dudas. Claro. O sea, sin lugar a dudas. Le tocará al Estado ecuatoriano. Desafortunadamente es uno de los grandes problemas que se enfrenta a nivel de minería ilegal, ¿no? Claro. La remediación de los pasivos ambientales es un tema muy, muy complicado. Entonces, son temas que tienen que ser discutidos. Ojalá se pueda hacer un levantamiento de los pasivos ambientales como para cuantificar el asunto y ver qué tan costoso es. Y por otro lado, tratando de encontrar, por ejemplo, un lado positivo a lo que ocurrió en Buenos Aires, hay que entender que detrás de Buenos Aires hay un concesionario serio. Claro. ¿Ya? Claro. Y producto de la minería ilegal, el concesionario ya sabe que es una zona con buenos índices de mineralización. Porque lo que sí le puedo decir, la experiencia del sector minero nos enseña que donde el negocio minero no es bueno, no hay ilegales y punto. Claro. Es así de simple. Claro. ¿Ya? Entonces acá, para que se haya dado todo esto, para que la gente haya hecho semejante esfuerzo de llegar allá, de radicarse allá, de exponer su vida, de pasar en unas tarabitas de precaria seguridad, de jugarse a que les paren los camiones en el trayecto entre las provincias de Imbabura y Azuay o El Oro, es porque el índice de mineralización y el negocio era extremadamente rentable. Entonces, ojalá estas noticias de todo lo que ha habido de mineralización pues puedan convertirse el día de mañana en trabajos exploratorios serios y ojalá en un proyecto que rinda réditos tanto al concesionario cuanto a la comunidad y cuanto al erario nacional, ¿no? Pero ahora, ¿qué habrá que hacer? ¿Deberán el Estado y la concesionaria ponerse a conversar para ver cómo hacer? Porque ya se necesita que ingresen, porque estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo recursos, la empresa concesionaria está perdiendo recursos. Sin lugar a dudas. Entonces, no se olvide que ellos siguen pagando anualmente por la manutención de esa concesión, ¿no? Claro, pues claro. Pagar un arriendo porque no te dejan entrar. Entonces, el gobierno, el representante del Estado deberá conversar con la concesionaria para ver, cómo arreglamos la situación para que no se siga perdiendo no solamente lo económico, sino también lo que usted señala, los pasivos ambientales. Sin lugar a dudas, ahí tiene que haber un trabajo entre el público y el privado. Ojalá hubiera un buen entendimiento, ojalá se empezara a dar en lo más pronto posible, porque en verdad lo que usted dice es cierto. Sobre todo, entendiéndose que minería es un negocio a largo plazo, claro. Que es un negocio al menos a 10, 15, 20 años. Los 2 o 3 años que se perdieron con Buenos Aires se magnifican en un negocio a 20 años, pues. O sea, son periodos de tiempo mucho más largos, entonces... Claro. En verdad, ojalá que se pueda recuperar el control de la propiedad y ojalá que pues el concesionario pueda empezar a hacer sus trabajos a la brevedad posible por el bien de todos, porque además lo otro es que entendemos que en muchas cosas la parroquia de Buenos Aires, de lo que dicen las noticias, estaba un poco aislada de lo que era la actividad de minería ilegal. O sea, el miedo mismo les autosecuestraba, digámoslo así, o sea, les autoaislaba de las cosas, que no es lo que ocurre con la minería formal. Claro. El primer aliado es la comunidad de la zona. Y esto tiene una naturaleza muy simple, pues, o sea, usted mañana se desvincula de Radio Pichincha y les llaman de una compañía minera y le dicen, señor, usted va a manejar comunicaciones para la compañía minera. Entonces usted lo que va a decir es, vea, yo necesito un computador, necesito internet, una cámara, necesito quizás un pequeño estudio para emitir un programa radial para la comunidad, cosas así. Entonces usted lo que va a hacer es arrendar una casa en la comunidad y convertirla en su mini oficina. Y ahí mismo se va a alimentar en algún restaurante de la zona y alguien le va a dar lavando la ropa. Entonces, ¿qué significa eso? Dinamismo en la economía. En la economía local. Que es lo otro que habría que hacer para que la parroquia de Buenos Aires lo sienta. Pero siempre y cuando esa comunidad de esa localidad esté de acuerdo con las actividades de explotación minera de metal. Bueno, ahí la compañía minera es la primera en querer llevarse bien con el vecino. Si es que usted va a invertir a 25 años, si es que usted va a hacer un negocio a 25 años, lo que quiere es salir a la calle y darse la mano con su vecino todos los días. No puede ser un enemigo. Fuera de que hay estas disputas por el derecho a consulta previa que no ha sido practicado por el Estado ecuatoriano y que ha sido ya objeto de algunas
acciones judiciales en el norte del país, en la provincia de Orellana y en el sur, en Azuay, y ese es un derecho que exclusivamente lo puede ejecutar el Estado ecuatoriano. El operador minero es el que sabe que va a tener ahí su campamento, su inversión, su personal, y si quiere estar tranquilo es el primero en tener que involucrarse en la comunidad y el tener que construir alianzas. Esto es interesante lo que usted señala, es el Ejecutivo, es el Estado a través del Ejecutivo el que debe de forma indelegable además llevar a cabo estas consultas. Sin duda, sin duda. Porque se acusa a las empresas, a las compañías mineras de no haber realizado... La Constitución del Ecuador es clara. En alguna otra oportunidad debatíamos esto precisamente en esta misma emisora. Recuerdo un viernes en la mañana en un programa en que nos invitaron gentilmente, como siempre ustedes, y también había una contraparte que pues tenía una posición un poco más proambiente, y discutíamos eso, y precisamente es ese. Es el Estado el que indelegablemente debe practicar, donde corresponda, el derecho a la consulta previa. Claro. Entonces, la compañía puede llegar a acuerdos, puedes llegar a entendimientos, puedes suscribir convenios con la comunidad, como en efecto hay muchísimos en el Ecuador y de naturaleza, de diversa naturaleza, pero no suplantan al ejercicio del derecho de la consulta previa. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurrió en Azuay? Que a mi modo de ver es un fallo injusto para con el operador minero. Se presenta... un grupo de personas, en ese entonces como procurador común el señor Yacu Pérez, hoy prefecto de la Azuay, y reclaman el ejercicio de la consulta previa en la parroquia de Mosdeturo. Primero, el derecho está consagrado constitucionalmente, pero como no existe regulación de cómo aplicar ese derecho, no podemos definir qué es una comunidad indígena y qué no. O sea, no está parametrizado, no está censado, no está individualizado. El juez de la Azuay acepta y dice, ok, que se pare la operación del proyecto minero Río Blanco hasta que se practique el derecho a la consulta previa. Ha pasado más de un año de esa resolución, el Estado no ha emitido la regulación y no ha habido quien ejecute la sentencia y practique el derecho a la consulta previa. Pero quizás ahí inclusive cabe una pregunta anterior que tiene que ver con el hecho de la necesidad de tener una legislación apropiada. ¿Qué es una comunidad indígena? No con esto quiero desconocer que existen en verdad comunidades indígenas y nacionalidades indígenas en el Ecuador. Porque esto es para los pueblos y nacionalidades, sin duda. Un derecho colectivo, ¿no? Sí, es un derecho colectivo. Pero no todo lado ni toda comunidad es indígena. Tienen que existir algunos elementos. Por ejemplo, en otra acción de protección que se dio contra el proyecto Mirador en la provincia de Zamora Chinchipe, el juez, a mi modo de ver, con muy buen olfato, pidió de oficio, es decir, desde la judicatura, la práctica de un estudio antropológico. Y que un antropólogo le diga, oiga, ¿qué es una comunidad indígena? Ahí los demandantes eran una organización que se llamaban Comunidad Amazónica Shuar del Cóndor Mirador. Entonces ellos se proclamaban Shuar. El antropólogo decía con mucho sentido, y es bueno dar esta información a nuestros radioescuchas, gracias por la pregunta, oiga, para usted ser de una comunidad, tiene que hablar el idioma, tiene que saber que es de esa comunidad o de esa nacionalidad, tiene que tener costumbres, comida, tradiciones, ocupación en un territorio, elementos de origen común. Claro. La simple autoproclamación es uno de los elementos, mas no es un único elemento constitutivo. Entonces, por ejemplo, ahí se llegó a la conclusión de que esta comunidad amazónica Shuar del Cóndor Mirador era una organización de la sociedad civil que se había autodenominado Shuar. Claro. Pero que el rato de preguntarles a los testigos, le digo a usted, ¿cuánto tiempo vive aquí? 5 años. Usted no nació aquí. Claro. ¿Dónde nació? Alguien decía, yo nací en Cañar. Oiga, entonces usted no es Shuar. Claro. ¿Ya? No tiene las características por ejemplo, identitarias de los Shuar. Se hablaba, ¿dónde vive? En mi terreno. Ok, ¿y usted cómo adquirió el terreno? ¿Usted lo heredó de su papá, de su abuelo, que si era Shuar y que vive aquí 50 años? No, yo le compré a un colono hace 4 años. Entonces, esas cosas tienen que ser zanjadas. Claro. ¿Ya? Y tienen que ser zanjadas de una forma objetiva. Entonces, por ejemplo, mire, ese proyecto... Pero el asunto es que está en territorio que pertenece a una comunidad indígena, que son los Shuar, que los habitantes, ellos no sean nativos Shuar, pero ahí, está por ejemplo, dentro del territorio. Se llegó a la conclusión de que esa comunidad no tenía el derecho a ser consultada de forma previa porque no era una comunidad indígena.
¿ya? En este fallo que le digo, el estudio antropológico llegó a esa conclusión. Claro, claro. O sea, el perito de la judicatura dijo, aquí no hay elementos suficientes. Hay algunos, sí, no lo suficientes como para denominarle. Entonces, por ejemplo, esta persona ponía en su informe que de 20 personas interrogadas, solo 2 conocían la lengua shora, ¿ya? Entre otras cosas. Pero quizás a lo que voy es, mire usted, en el caso que le mencionaba de la provincia de Azuay, hay un proyecto minero que ya estaba en construcción, que estaba muy cerca de empezar a producir, que su fuerza laboral iba a aumentar, que obviamente el ritmo económico en la zona iba a aumentar, que iba a generar impuestos para el Estado, y que está suspendido porque no se ha dado cumplimiento a una sentencia y porque no hay la norma para dar cumplimiento a la sentencia y porque no hay de quien dé cumplimiento a la sentencia. Entonces, sin lugar a dudas, hay una urgencia en zanjar esos temas. Claro, pero el asunto es ¿por qué se oponen estas comunidades en contra de la explotación minera? Porque lamentablemente también deja pasivos ambientales, porque lamentablemente no todas las empresas tienen la suficiente tecnología como para evitar dañar sobremanera el sistema que hay ahí, el sistema biológico, el ecosistema. Sí, a ver, yo creo que uno de los problemas que ocurre a nivel comunal es la mitificación de algunos asuntos a nivel de minería. En efecto, se vende mucho el miedo, ¿sí? Y es normal. Finalmente, el Ecuador no es un país minero. Claro. No tenemos una historia moderna minera. La historia minera importante del Ecuador data más o menos de 1850 a 1940. De una minería artesanal. Había un poco más industrializado en Zaruma y Portobelo en ese entonces. Se acabó a la época del conflicto bélico con el Perú que degeneró en el protocolo de Río de Janeiro. Y de ahí para acá, más o menos hasta el año 2010, la producción ha sido de pequeña minería, de minería artesanal, y no conocíamos otras cosas. Entonces es normal tener miedo a lo desconocido y es normal que empiecen a saltar estos mitos del agua, los daños ambientales, los volúmenes de contaminación, cosas así. Pero obviamente con información, con conocimiento y con las primeras experiencias que estamos teniendo de esta nueva generación de minería, podemos ir desmitificando eso. Entonces, a veces inclusive esos miedos son desapegados a la realidad y fácilmente desvirtuables. Le pongo un ejemplo. En una parroquia de la provincia de Cotopaxi se habla del problema del agua. Lo hablaba una comunidad de agricultores. Cuando se sentaron a conversar, se dieron cuenta que a nivel de altimetría, los cultivos estaban 200 metros sobre el nivel del mar, más arriba que el proyecto minero. Claro, no tiene. Y como usted entenderá, y nuestros radioescuchas entenderán, el agua jamás va para arriba. Claro. Así de simple. Entonces, sin menoscabo de que la compañía les explicó cómo iban a tratar el agua, qué iban a hacer, etcétera, etcétera, decía, vea, simplemente lo que está aquí abajo jamás va a llegar hacia arriba. Tan simple como eso. Entonces, creo que mucho de esto se trata, y en eso la Cámara de Minería es muy grata con espacios como Radio Pichincha, en darle la oportunidad de ir desmitificando, de ir sacando del imaginario esas cosas que a ratos no son tan apegadas a la realidad. No podemos tampoco decir minería no hace nada. Claro. Sería de mentirosos, sería de necios, ¿ya? Minería es una industria que tiene su impacto. Sin embargo, la tecnología cada vez hace que estos impactos sean menores. Y empiezan a haber evidencias de ello, tanto a nivel local como a nivel internacional. Aquí vea, por ejemplo, los proyectos que tenemos ya en producción Fruta del Norte, Mirador. Por ejemplo, en Fruta del Norte, usted llega a la entrada de la Bocamina y por fuera, salvo el campamento, todo lo demás sigue forestado, sigue tranquilo, como si nada hubiera pasado. O sea, si usted no ve la entrada de la Bocamina, que es obviamente un soberano túnel más o menos del tamaño del túnel Guayasamín, para que usted se haga una idea, usted dice aquí no hay una mina. Claro. ¿Ya? O sea, en verdad el manejo ambiental es extremadamente bueno. O sea, usted ve las piscinas de tratamiento de aguas y usted, o sea, no dice por aquí pasó un químico, por aquí procesaron minerales. O sea, y es un tema que se empiezan a ver buenas experiencias, ¿no? Yo creo que otro elemento importante es que las compañías empiezan a entender que tienen que involucrarse con la comunidad, no en un sentido de reemplazar al Estado, sino de ser un actor más y un aliado muchas veces de la comunidad frente al Estado. Y sobre todo, las compañías han entendido que cada comunidad, indígena o no, mestiza o no, ancestral o no,
no puede perder su soberanía, su identidad. Claro. ¿Ya? Claro. Entonces, por ejemplo, un grato ejemplo es lo que pasa en el proyecto Fruta del Norte. Ustedes emitieron una noticia hace algunas semanas en la que reproducían la inauguración del Centro de Promoción Cultural de la Cultura Shuar en Zamora Chinchipe. Uh-huh. Y uno de los servicios simpáticos que tienen es el servicio de traducción de la lengua Shuar, pues, como mecanismo de integración entre los extranjeros y los Shuar. Entonces, esas cosas empiezan a pasar y son experiencias positivas. Sin lugar a dudas hay miedos, sin lugar a dudas hay un riesgo de que ocurran cosas. Uh-huh. Es una industria de impacto. Hay que entender para nuestros radioescuchas que en este caso, cuando uno tiene que declarar los impactos que va a causar ante el Ministerio del Ambiente, tiene que declarar la forma en cómo se tiene que remediar esto. Claro. Y también empiezan a haber ejemplos de buenas remediaciones en el Ecuador. O sea, de que se han hecho bien las cosas y que al momento de cerrar, las cosas regresan mucho a su estado natural o regresan a un estado en el cual es extremadamente amigable con el medio ambiente. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en materia de las perforaciones que se hacen para explorar en minería, usted crea una plataforma de perforación para que sea gráfico para nuestro radioescucha. Usted arma un mini pozo petrolero, chiquitito, Uh-huh. mucho más pequeño de lo que es un pozo petrolero, ¿no? Pero la infraestructura es más o menos la misma. Y usted, pues, bota las perforaciones 200, 300, 400 metros abajo buscando encontrar minerales, luego saca y luego cierra eso. Pero la forma en cómo se cierran esas plataformas evidencia que a usted básicamente en el piso le queda nada más un hueco de un tubo de PVC. Uh-huh. Entonces se empiezan a ver buenas experiencias en ese sentido. Ojalá. Y eso sirve mucho para desmitificar, ¿no? Ojalá. Esperemos que todo esto sea parte de lo que acojan las empresas que van a, de alguna manera, acceder a explotar los minerales en nuestro país, ¿no? Para que todas tengan este tipo de cuidados, no solamente del ambiente, sino de todo el territorio, los cuidados de la salud de los habitantes que están en la zona de influencia, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, claro. Yo creo que además hay un interés mutuo en realizar actividades responsables, no solo ambientalmente, sino socialmente, laboralmente, tributariamente, en realizar actividades que cumplan con el Ecuador. Uh-huh. Y también creo que las comunidades de a poco se empiezan a convencer de eso y empiezan a entender. En algunos sitios, por ejemplo, ya empiezan a haber asociaciones de emprendedores, de proveedores, de trabajadores en defensa de los proyectos mineros, porque empiezan a ver cómo les empieza a cambiar su vida en positivo. Por ejemplo, en la zona rural del Ecuador, uno de los problemas más grandes que hay es el empleo informal. Claro. O sea, el pago por jornal sin afiliación al Seguro Social. Y de repente llega una compañía que me paga un sueldo fijo mensual, que solo trabajo 8 horas, que si es que trabajo 9, la hora extra me la pagan a fin de mes, que siempre puedo atenderme en el IES porque tengo seguridad social, que me dan un uniforme, que me enseñan a usar un casco, que me dicen que si es que hay un derrumbe tengo que usar las botas con punta de acero para patear una piedra para no hacerme daño el pie. La gente empieza a entender que eso tiene un camino y un futuro. Y también existe la otra gente, ¿no? La gente que, como decimos en el argot popular, se pone pilas y empieza a ver negocios. Claro. Entonces me daba risa porque una estadística de la que poca gente hablaba, que el otro día la vimos sin querer en la cámara, o sea que la provincia en la que más camionetas nuevas se han matriculado es en Zamora. Y todo el mundo alquilarle a las compañías mineras. Uh-huh. ¿Ya? Claro. Es una fuente de empleo, una fuente de ingresos. Dinamización de la economía, ¿no? Entonces supuesto. la gente hay así. Hay muchos ejemplos que empiezan a ver de esa naturaleza. Y también alrededor de eso empiezan a haber actividades alrededor. Uh-huh. Por ejemplo, hay una provincia en la que ya quieren organizar el campeonato de fútbol entre las comunidades de las compañías mineras. Uh-huh. ¿Sí? Hay una compañía que es socia de nuestra cámara, de la Cámara de Minería del Ecuador, que empezó un equipo de fútbol a raíz de la comunidad. Les empezó a ir bien, todo lo demás, ahora ya están en primera B. Uh-huh. ¿Sí? y ahí pasaron dos cosas interesantes, ¿no? Por un lado, la gente a favor y en contra del proyecto se unió alrededor del fútbol. Claro, que es lo que más une. Y como el equipo ha crecido, como ya están en primera división, de hecho creo que ahora es mejor negocio el fútbol que el proyecto minero, pero empiezan a pasar este tipo de cosas, ¿no? Que a raíz de lo uno también empiezan a ocurrir otros temas alrededor y son sanos. Finalmente yo creo que ahí hay un mensaje claro. Minería, yo creo que no es una industria que uno pueda decir sí o no, porque es parte del desarrollo humano.
Por la agricultura y la ganadería comemos, y gracias a la minería nos movilizamos, utilizamos esta radio, la gente puede recibir nuestra voz por intermedio de los minerales, y sobre todo yo creo que minería tiene un fin muy importante en el mediano plazo. Se empieza a hablar de que más o menos a partir de los años 2030, 2035, muchas jurisdicciones van a empezar a proscribir la venta de autos de combustibles fósiles. Me parece, vi el otro día una noticia que me parece que los suecos iban a ser los primeros, que decían que hasta al año 2035 ya se va a prohibir la venta de autos a gasolina o a diésel. ¿Eso qué significa? Que tienes que moverte en autos eléctricos, básicamente. Para que se haga usted una diferencia, y lo tenemos en nuestra infografía de la Cámara de Minería, un auto eléctrico ocupa más o menos un 40% más de cobre que un auto normal. Entonces, minería es una industria clave con la finalidad de prevenir más efectos producto del cambio climático, porque es la industria que más puede ayudar en la reducción de la huella de CO2. Lo que pasa es que hay que meterse y hay que hacerlo responsablemente. Claro. Y ahí básicamente hay dos temas. El Estado tiene que ser un Estado exigente, demandante, controlador, responsable, y el operador tiene que entender que tiene que manejar ciertos estándares cuyo mínimo son la ley y de ahí para arriba. Perfecto, perfecto. Queremos agradecer muchísimo al señor Andrés Icaza, vocero de la Cámara de Minería del Ecuador. Qué bueno que se estén dando estas noticias positivas para nuestro país, ¿no? Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a usted. Vamos a hacer una pausita y ya retornamos con más información, amigos.